¿Qué tal? Ahora vamos a tratar el tema de lo que es en sí la fusión propiamente dicha. Y quiero aclarar que vamos a hablar sobre, todo el tratamiento que vamos a hacer es sobre el libro que está en la bibliografía principal, que es Fusión y Escisión de Montaván Flavio, de Repar, Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, puede ser, digamos, acompañando a este libro para ver todos los pasos que vamos a ver, ¿sí? Entonces, la fusión de empresas, de acuerdo a Flavio Montaván, que lo vemos, volviendo a lo que habíamos hablado del concepto legal anteriormente, pero para empezar allá a ver la parte práctica, ¿sí? Es entender cómo son los tipos de estas fusiones o esta fusión. Cuando dos o más sociedades se disuelven sin liquidarse para constituir una nueva, tenemos el caso de que A y B, ¿sí? Se disuelven sin liquidarse para formar C. C constituye, ¿sí? Una nueva sociedad con los aportes de la sociedad A más B. En el segundo caso, una sociedad, el segundo tipo de fusión, que ya existe, incorpora a otra u otras que sin liquidarse son disueltas. B, en este caso, que es la que existe, ¿sí? Incorpora, ¿sí? A otra, que en este caso sería A, u otras que podríamos agregar otro dibujito en el caso B, que también en el caso se disolvería sin liquidarse para pasar a formar parte del patrimonio de B. ¿Sí? Incorpora ese patrimonio, en este caso habla la figura de A, mediante un incremento de capital. Y acá sí, para ir manejándonos con lenguaje técnico, hablamos de la fusión por absorción. ¿Y cómo la vamos a llamar a cada una? La fusionaria es la que se constituye o incorpora a otras. Y la fusionante es la que es disuelta y o absorbida en el caso del caso 2. Las características que tienen la fusionante en el caso 1 y la fusionaria. Las fusionantes se disuelven, en el caso podemos hablar de la palabra mueren, dejan de existir como persona jurídica en los términos del artículo de la Ley de Sociedades, la Ley General de Sociedades hoy ya después de la modificación, y no se liquidan, en el caso que es no liquidarse. Los activos no se venden para pagar los pasivos y distribuir el remanente. Se produce una transferencia total del patrimonio para incorporarlo como aporte de capital a una nueva sociedad. Esto se daría en el caso 1. ¿Y qué hace en este caso la fusionaria? Habíamos dicho que era una nueva en el caso 1. Entonces se crea, nace e incorpora los activos y pasivos de las fusionantes. En el caso 2, que habíamos hablado que era la fusión por absorción, los términos técnicos serían la absorbida y la absorbente. La absorbida o las absorbidas en el caso podrían ser también, se disuelven, mueren, dejan de existir en los términos de la Ley General de Sociedades, no se liquidan, los activos no se venden para pagar los pasivos y distribuir el remanente, su patrimonio se transfiere como parte a otra sociedad existente y la absorbente, que es la que existe ya, adquiere los activos y pasivos de la absorbida. Sucede una transferencia e incorporación. Entonces una fusión produce eso, efectos tanto en el patrimonio de las sociedades intervinientes como en sus participantes, que es muy importante saber. En el patrimonio, ¿qué sucede? Los activos y pasivos de las sociedades disueltas se transfieren en propiedad a la fusionaria, pasando a formar parte de su propio patrimonio. ¿Y qué pasa con los socios? Cancelan sus participaciones en las sociedades disueltas, se incorporan como socios en las nuevas sociedades o en la absorbente en el caso 2, el tipo de caso 2 de fusión, y reciben participaciones de capital de la nueva sociedad o en la absorbente, que ya vamos a ver la relación de cambio que existe, o sea, cómo sé de lo que yo poseía en una qué me va a corresponder en la otra. Después hablamos de lo que es el concepto según normas contables. Hicimos los repasos de acuerdo al tratamiento legal, qué tipos existen. Las normas contables, ¿sí?, adoptan, y para ponerse en línea con las NIC, dice ahí, o la NIC 22, que es la norma internacional de contabilidad,
¿sí?, enmarca las fusiones en las llamadas combinaciones de negocios, ¿sí?, que para nuestras normas contables están tratadas en la sección 6 de la RT 18, y donde dice y empieza hablando de las combinaciones de negocios, que la define de esta manera: es una transacción entre partes independientes que da lugar a la aparición de un nuevo ente económico, debido a que uno de los entes se une con el otro o obtiene el control sobre los activos netos y las actividades del mismo. Activos netos igual a patrimonio neto. Habla de los objetivos que se persiguen en una combinación, puede ser de distinta índole, partiendo de las premisas de engendrar sinergias que eficienticen los negocios e incrementen las utilidades de cada participante. Las características en sí de las combinaciones son: existe una transacción, por lo que existe también un acuerdo, surge un nuevo ente económico, este nuevo ente tiene control sobre los integrantes. Puede implicar, y ahí habla de todo lo que puede implicar una combinación de negocios: la compra de activos netos o títulos representativos de capital de otro ente, la constitución de un nuevo ente que tome el control sobre los entes combinados, la transferencia de activos netos de uno o más de los entes combinados a otros. Esta forma de combinación de negocios, tratada en el punto C, ¿sí?, es la comprensiva de los casos de fusión. Después vamos a ver los otros dos qué casos son, pero en sí el de fusión está en ese punto C, de donde trata las combinaciones de negocio, en la sección 6 RT 18, por lo que tienen que también tener a mano con el libro la resolución técnica número 18. Hay un compendio, ya aprovecho de decirle, de resoluciones técnicas, que es lo que vamos a usar durante todo el cursado, que puede ser de la ley, de repar, del que ustedes consideren con el que está bien leyendo, que sea la última versión del compilado de las resoluciones técnicas, ¿sí?, profesionales, de normas contables. Bueno, después seguimos a la modalidad, que es lo que también trata la RT 18 en la sección 6.1. Dice que estas combinaciones de negocios pueden efectuarse bajo dos modalidades: adquisición o unificación de intereses. Y como nosotros estamos en contabilidad especial, esto es lo que más nos importa, es cómo vamos a registrar, o sea, bajo qué modalidad vamos a registrar estas combinaciones, en este caso particular las fusiones. La adquisición o la modalidad de adquisición, de acuerdo a su definición, hay una situación de dominio, ¿sí? Esa es la característica. Y la contraprestación puede ser de varias formas. Puede darse el control como poder sobre más de la mitad de los derechos de voto del otro ente, regir las políticas operativas y financieras del otro ente, o designar o revocar la mayoría de los miembros de órganos administrativos, o emitir mayoría de votos en la reunión de órganos de administración del otro ente. Fowler-Newton, que está dentro de la bibliografía secundaria también en el programa, que lo voy a poner a su disposición, para todo tratamiento de cuestiones contables que ustedes necesiten refrescar o volver a mirar. ¿Qué dice en cuanto a este tema? Fowler-Newton dice: el control es el poder de regir las políticas operativas y financieras de una empresa para obtener beneficios de sus actividades, ¿sí? Bueno, entonces basándonos en eso, sobre eso habla el método de la adquisición, que existe una situación de dominio en conjunto con una contraprestación. En los casos de fusiones, dentro de este concepto, en los casos de fusiones, pueden permitir configurar el control de un grupo de socios sobre otros, en el caso de que se dé, ahí aplicaríamos la adquisición, y la contraprestación está integrada principalmente por títulos de capital que la fusionaria emite para compensar a los accionistas de la fusionante. Y después el otro método es la unificación de intereses, de contabilidad, y dice cómo contabilizar. ¿Y qué dice la RT 18? Me dice que esta es una combinación de negocios mediante la cual los titulares de los entes que se combinan
pasan a compartir los riesgos y beneficios futuros del ente combinado, participando en la fijación de las políticas de gobierno de manera tal que ninguna de las partes pueda ser vista como la adquirente del negocio de la otra. O sea que hay una situación de dominio, no hay una situación, perdón, de dominio que se pueda visualizar y no se identifica a un adquirente en sí. Entonces, en el caso de las fusiones, pueden realizarse sin que se configure el control, pero tendría que estar todo aclarado en el acuerdo, ¿sí?, de fusión de un grupo de socios sobre otros, y la contraprestación está integrada por títulos de capital que la fusionaria emite para compensar a los accionistas de las fusionantes. Todo esto va a estar dado en ese acuerdo del que hablábamos, que exige la ley también, y ahí es donde vamos a definir qué modalidad contable vamos a utilizar, ¿sí? Nosotros, para los fines prácticos, yo voy a, cuando veamos los prácticos, determinar qué modalidad utilizaremos y voy a mostrarles bajo las dos modalidades la registración. Las normas internacionales de contabilidad, bajo la cual trató de ponerse en la misma línea la RT18, ¿qué dicen? Las NIC, que es la norma internacional de contabilidad, en este caso la número 22, dice en sus secciones 10 y 13, las combinaciones de negocios se organizan en su casi totalidad como adquisiciones, verificándose la obtención del control por parte de uno de los participantes, siendo por ende las unificaciones de intereses un caso excepcional. Eso dice la NIC 22, pero de acuerdo al libro que estamos siguiendo, que es Flavio Montalbán, el que dice que en nuestro contexto, en nuestra realidad argentina, no es tan extraño encontrar fusiones que se encuadren en la modalidad de unificación de intereses, por realizarse entre unidades económicas de un mismo grupo económico, familiar o de intereses. Por ejemplo, una fusión por absorción realizada entre sociedades que cuentan con los mismos socios, o entre sociedades donde la fusionaria posee la mayoría del capital accionario de la fusionante, ¿sí? Aquí se pueden dar tranquilamente las dos modalidades. Las fusiones pueden configurarse como adquisición entonces o como unificación de intereses. La adquisición es propia de las fusiones entre sociedades que no integran un mismo grupo, y las que se aplicaría a la unificación de intereses es propia de fusiones entre sociedades que integrarían un grupo económico, para así poder dividir e identificar, en este caso, cuándo aplicaríamos uno u otro, pero estaría establecido en el acuerdo de fusión. La relación de cambio, que vamos a aplicar siempre esta relación de cambio, ¿sí?, es determinar cuántas acciones de la sociedad continuadora deben entregarse a los accionistas de la sociedad que se disuelve. Acá, a los efectos de preservar la equidad, o sea, se da esta relación de cambio, en el canje de estas acciones deben prepararse estados contables especiales, que en la parte práctica lo vamos a ver, de ambas sociedades, donde se incluyan todos los activos y pasivos identificables, medidos en base a sus valores corrientes. Acá hay un ejemplo práctico donde tenemos, ¿sí?, los supuestos. El supuesto va a ser en este caso que la sociedad A absorbe la sociedad B, ¿sí? La totalidad de los socios de B pasan a ser socios de A, y contamos con la totalidad del patrimonio de B es transferido a la sociedad A. La absorbente emitirá acciones de igual valor nominal que las que posee, que ya están en circulación, y la composición del capital suscripto de cada sociedad es. Acá dice cómo se integraban sus patrimonios y qué accionistas existían en A y en B, y las participaciones de cada uno. Total de patrimonio en A en este caso es 100.000, ¿sí?, las participaciones en porcentaje de Pérez, López y García, y en la B de 12.000 nada más de patrimonio, donde están Hernández y Rodríguez con los porcentajes 50 y 50 en este caso. La evaluación de los patrimonios netos según los balances especiales o a los efectos de la fusión es, acá ya tenemos el dato, nosotros después en la práctica lo vamos a aprender a hacer. Los patrimonios o los balances especiales, los patrimonios es una cosa, y en el caso de los patrimonios netos de los balances especiales, ya tenemos como dato acá que son de A y de B 400.000 y 200.000. Sí, lo que yo voy a pasar es a la fórmula. El patrimonio neto especial de A es el que se toma, ¿sí?, para yo poder en este caso saber, ¿sí?,
cuánto es el valor de la acción. Y tomo las acciones, ¿sí?, en circulación antes de la fusión que tenía como dato. ¿Sí? Tengo 1000. Ahí determino el valor por acción, que es en este caso 400, y después tomo el balance especial de B, que es 200.000, por ese valor que determiné antes de 400, para saber si cuántas acciones se van a emitir y que son las que van a compensar a los socios de B que son incorporados a A, que en este caso es 500. ¿Sí? La comprobación está más abajo, me interesaría que la lean. Donde van a mantener, o sea, donde se van a mantener de acuerdo a las participaciones relativas en porcentaje, ¿sí?, sobre el total de las acciones, que en este caso van a ser 1.500 acciones, y sobre los patrimonios netos especiales. Y correspondería, en el caso para A y para B, el 66,67 y 33,33 para B. Bueno, y ahí es donde queda claro que le va a corresponder a los accionistas anteriores y a los nuevos accionistas. Ya le digo, más claro va a quedar cuando vayamos elaborando los balances especiales y saquemos la relación de cambio. ¿Sí? Hay un supuesto 2, y ahí es donde hablamos de la relación para la sociedad A y B se disuelven para fusionarse y constituir una nueva sociedad, que sería el caso 1 que veíamos de acuerdo a la ley, ya habíamos hablado, ¿sí? Donde las participaciones de la sociedad en el caso A son 50 y 50 y en el caso B son 60-40 en la participación. La evaluación de los patrimonios netos según los balances especiales se da como dato, y acá cómo hacemos el cálculo de la relación de cambio. Acá tomamos los patrimonios especiales, 500.000 y 1.000.000, ¿sí? Y de acuerdo a las participaciones relativas que tenían anteriormente, ¿sí?, que vimos, determinamos la participación sobre el patrimonio neto nada más. No hay una emisión de acuerdo a las acciones en circulación que tenían en el caso, como el caso 2 que vimos antes, por absorción, ¿sí? Ya les digo, en la parte práctica lean bien estos ejemplos, pero vamos a desarrollarlos con mayor detenimiento. Y la distribución de las acciones se hará en la nueva sociedad, en este caso que veníamos hablando, es de la fusión, será de acuerdo a esa división o a esa participación de la que vimos, ¿sí? Las normas contables entonces, ¿qué me dicen? En función a la modalidad de que adopte la fusión. ¿Será adquisición o unificación de intereses para la parte contable? Y esto va a depender toda la registración que yo haga. Si es un método o está dado de acuerdo al método de adquisición, de acuerdo a todo lo que vimos antes, se llamará método de compra y está en la sección 6.3 de la RT 18 descripta. La operación se trata como una compra de activos y pasivos, puede dar lugar al reconocimiento de un valor llave. Y en cuanto a si se da como una unificación, se llamará método de unificación, está tratado en la sección 6.4 de la RT 18 y en el nuevo ente se mantienen las mediciones contables de los activos y pasivos que los activos y pasivos tenían en los entes que se combinan en este caso. Gracias por su atención.